Las reinas más pervertidas de la historia medieval. Hola chicos, esta noche comenzamos con las vidas extraordinarias y los dormitorios caóticos de algunas reinas medievales, mujeres que redefinieron el escándalo mucho antes de que existieran los tabloides. Así que antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle like al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y házmelo saber en los comentarios desde dónde nos estás sintonizando y qué hora es para ti. Siempre es fascinante ver quién se nos une desde todo el mundo. Ahora, apaga las luces, tal vez enciende un ventilador para ese suave zumbido de fondo y adentrémonos juntos en el viaje de esta noche. Juana de Nápoles, la reina de la trampa mortal. Juana de Nápoles fue coronada en 1343 y casi inmediatamente decidió que el protocolo real era más una sugerencia que una regla. Donde otros veían tradición, ella veía oportunidad, y donde otros veían un esposo, ella veía varios. Se casó 4 veces, lo cual en los círculos nobles medievales no era tan inusual, excepto que Juana tenía la costumbre de sobrevivir a sus esposos, a veces de manera sospechosamente rápida. Su primero, Andrés de Hungría, no logró salir del primer año. Fue encontrado colgando de una ventana en lo que oficialmente se catalogó como un accidente desafortunado. No oficialmente, la gente tenía preguntas, Juana no tenía ninguna. Hay una leyenda particular que le da a Juana su reputación infame. Se dice que tenía una trampilla construida bajo su cama, una solución bastante creativa para terminar una cita cuando las palabras simplemente no bastaban. Después de una noche de intimidad real, el suelo supuestamente se abría bajo su compañero, enviándolo a caer al foso del castillo. Eficiente, dramático y muy posiblemente inventado por un ex muy amargado. Aún así, la historia se mantuvo, probablemente porque encajaba con su vibra. Juana gobernó Nápoles con elegancia y cierto estilo teatral. No era imprudente, solo selectiva. Algunos la llamaban encantadora, otros la llamaban peligrosa, unos pocos la llamaban ambas cosas mientras retrocedían lentamente de la habitación. Se mantuvo firme a través de guerras, indignación papal, rivales políticos y más de unos pocos escándalos de dormitorio. Y a través de todo eso, llevó su corona como llevaba su reputación, audazmente y sin disculpas. Para cuando murió, estrangulada, posiblemente por uno de sus muchos enemigos o aliados, es difícil distinguir, Juana había dejado atrás un legado de drama, poder y suficiente chisme para mantener las baladas italianas funcionando durante siglos. Juana de Nápoles no era solo una reina, era un titular mucho antes de que existieran los titulares. Leonor de Aquitania, la dama que manejaba el juego. Leonor de Aquitania no solo vivió en el siglo XII, lo dirigió. Reina de Francia, luego reina de Inglaterra y en un momento madre de 2 futuros reyes, Leonor no tanto jugaba el Juego de Tronos, como volteaba el tablero, se bebía el vino y escribía un soneto al respecto. Se casó con Luis VII de Francia a los 15 años. Él era profundamente piadoso, dolorosamente torpe y daba una fuerte energía de se casó con su prima porque no tenía otros pasatiempos. Leonor, por otro lado, era ingeniosa, adinerada y tenía la atención de un halcón en celo. El matrimonio funcionó tan bien como era de esperar. Luis la arrastró en la Segunda Cruzada a Tierra Santa, una escapada romántica si disfrutas marchar por desiertos con armadura completa y ver a tu esposo llorar ante reliquias. Leonor trajo ropa fina, músicos y posiblemente una debilidad por su apuesto tío, el príncipe de Antioquía. Los rumores se agitaron, Luis frunció mucho el ceño. El matrimonio murió silenciosamente durante una cena fría en Damasco. Después de la anulación, Leonor prácticamente corrió de vuelta a Aquitania y se volvió a casar, esta vez con Enrique Plantagenet, el futuro rey de Inglaterra. Era 11 años menor, pelirrojo y salvajemente impredecible. En resumen, su tipo. Su matrimonio produjo 10 hijos, múltiples guerras y uno de los hogares más pasivo-agresivos en la historia europea. Pero Leonor no solo estaba pariendo futuros monarcas, estaba organizando concursos de poesía. En su corte en Poitiers defendió el amor cortés, un nuevo género que alentaba a las damas nobles a ser adoradas desde lejos por caballeros sin problemas emocionales y buenos pómulos. Por supuesto, nadie siguió la parte del desde lejos.
Todo eran miradas robadas, tocar el laúd y largas caminatas que terminaban detrás de tapices. La corte de Leonor se convirtió en el destino favorito para nobles con más pasión que control. Cuando el ojo errante de Enrique se cansó de la monogamia y de Leonor, ella respondió de la manera que cualquier buena madre haría, ayudando a su hijo a organizar una rebelión completa contra él. No se sintió divertido. Fue puesta bajo arresto domiciliario durante 16 años, lo que para Leonor solo significó más tiempo para escribir cartas, beber vino y planear venganza a través de sus hijos. Inés de Navarra, la envenenadora poética. Inés de Navarra nació en poesía, política y dinastías pasivas agresivas. Como hija de un rey y hermana de una reina trovadora, fue criada en un mundo donde las palabras eran afiladas, las alianzas más afiladas y un affair romántico bien colocado podía arreglar casi todo o arruinar todo. Se convirtió en reina de Aragón a través del matrimonio con el nieto del rey Jaime II, lo cual suena bien hasta que te das cuenta de que su nuevo esposo, Jaime IV, ya estaba a medio camino de la locura. Y no del tipo divertido y artístico, más como el tipo que se despierta gritando y acusa a las cortinas de traición. Inés respondió a esta situación de la manera que cualquier mujer noble medieval respetable sin opciones haría, dirigiendo sus afectos hacia otro lado, silenciosamente, repetidamente y con un ojo aparente para la variedad. Su lista de supuestos amantes incluía caballeros, cortesanos, músicos y posiblemente un monje que era terrible con los votos. Era encantadora, culta y fluida en el lenguaje del coqueteo, que en la corte de Aragón era más útil que saber latín, probablemente más peligroso también. Por supuesto, los secretos no permanecen secretos mucho tiempo en castillos con paredes de piedra y sirvientes aburridos. Los rumores comenzaron a arremolinarse y antes de mucho tiempo su vida amorosa era una lectura más popular que los salmos. Ahora, para ser claros, Inés nunca fue oficialmente atrapada, sin juicio público, sin confesión bajo coacción, pero la gente comenzó a morir a su alrededor silenciosamente, convenientemente. Un rival aquí, una sirvienta chismosa allá y un cortesano desafortunado que aparentemente tropezó en un foso muy lleno. ¿Estaba ella detrás de esto? Nunca lo sabremos, pero el personal de cocina supuestamente comenzó a cerrar con llave los gabinetes de especias cuando ella pasaba, por si acaso. Eventualmente su esposo murió, sorprendentemente no por su mano, e Inés se retiró a un convento, no por culpa, entiéndelo, solo por tradición. Los conventos eran donde las mujeres nobles iban a leer, rezar y silenciosamente sobrevivir a sus escándalos. Nunca se volvió a casar, posiblemente porque nadie fue lo suficientemente valiente para preguntar o porque finalmente encontró paz entre monjas que no hacían preguntas indiscretas. Inés de Navarra no dejó herederos, pero sí dejó un legado, un susurro en la corte, un rumor en los corredores y una advertencia en cada poema de amor que terminaba demasiado repentinamente. Capítulo 6. Juana la Loca, romance post-mortem. Juana de Castilla era una princesa de nacimiento, una reina por título y una historia de advertencia ambulante sobre apegarse demasiado emocionalmente a tu cónyuge. Se casó con Felipe el Hermoso de Borgoña. Y no, ese no era solo un apodo, era realmente considerado el equivalente medieval de un galán con cabello rubio ondulante, pantorrillas impresionantes y el tipo de sonrisa que sugería que nunca lavó los platos ni una vez. Juana, a pesar de todo su entrenamiento real, se enamoró perdidamente. El suyo fue un matrimonio apasionado hasta que no lo fue. Felipe era encantador, ambicioso y alérgico a la monogamia. Engañó constantemente, sutilmente al principio, luego con el tipo de abandono imprudente, usualmente reservado para novelas románticas mal escritas. Juana, que no era de tomar las traiciones a la ligera, respondió con ataques de rabia, interrogatorios y, según algunas fuentes, unos pocos intentos de diplomacia tirando del cabello. Pero las cosas tomaron un giro extraño cuando Felipe repentinamente cayó muerto en 1506, supuestamente por beber agua fría después de un juego de pelota. Sí, esa fue una explicación real. Incluso para el siglo XVI fue sospechosamente vaga.
Juana estaba devastada, no del tipo usual de velo negro y seguir adelante, sino del tipo de desenterrar el cuerpo y llevarlo por ahí, lo cual hizo durante meses. Ordenó que el ataúd fuera abierto repetidamente para asegurarse de que nadie había robado su cuerpo. Besó sus labios muertos. Incluso se negó a dejar que ninguna mujer se acercara al cadáver en caso de que tuvieran ideas. Aparentemente, incluso en la muerte, Felipe era considerado un riesgo de fuga. Juana viajó por Castilla con el ataúd, parando en monasterios, insistiendo en dormir junto a él, y según algunos rumores, posiblemente incluso con él. Los cronistas se volvieron vagos justo en esa parte. Si por respeto o simple incomodidad, no está claro. La gente comenzó a susurrar, los cortesanos entraron en pánico. Su padre Fernando finalmente la declaró loca y la encerró en un convento durante los siguientes 46 años, un récord incluso en reinas emocionalmente intensas. Ahora, ¿estaba Juana verdaderamente loca o solo una mujer afligida aferrándose demasiado fuerte al único hombre que realmente la decepcionó? Los historiadores lo debaten, pero de cualquier manera, ella sigue siendo una de las pocas reinas medievales conocidas más por su romance post-mortem que por cualquier cosa que hizo con los vivos. Capítulo 7. Catalina la Grande, la leyenda equina, desmentida. Primero lo primero, no, Catalina la Grande no murió mientras intentaba intimidar con un caballo. Pero el hecho de que incluso tengamos que decir eso debería darte una idea de cuán salvaje se volvió su reputación y cuán duro trabajó la máquina de chismes del siglo XVIII una vez que molestó al número correcto de personas. Catalina estaba técnicamente fuera de nuestro rango medieval, pero se gana su lugar aquí por la densidad de escándalo solo. Nacida una princesa alemana menor, se casó con la realeza rusa y pronto se dio cuenta de que su esposo Pedro III era menos un zar y más un niño adulto con juguetes militares y una preocupante afición por Prusia. Prefería jugar a los soldados que dirigir un imperio o, francamente, pasar tiempo con su esposa. Así que Catalina, como cualquier mujer ambiciosa en un matrimonio helado podría hacer, miró hacia otro lado. Tomó amantes, muchos amantes, oficiales, nobles, poetas, posiblemente un fabricante de muebles. Algunos eran más jóvenes, algunos terriblemente competentes. Uno tenía 18 cuando ella tenía 60, lo cual honestamente es menos escandaloso y más motivacional si lo piensas. Pero Catalina no era imprudente, era calculadora. Recompensó a sus amantes con propiedades y títulos, una especie de programa de lealtad real. Impresiona a la emperatriz y te vas con tierra y tal vez una buena pensión. ¿Fallas en impresionar? Bueno, siempre está el exilio. Ahora, de vuelta a ese rumor. En algún momento después de su muerte, enemigos maliciosos o aristócratas muy aburridos difundieron el cuento de que Catalina murió mientras intentaba relaciones íntimas con un caballo. El rumor era tan absurdo, tan anatómicamente implausible, que debería haber muerto inmediatamente. No lo hizo. ¿Por qué? Porque Catalina era una mujer poderosa que gobernó sin un hombre. Hizo reformas, aplastó rebeliones y le dijo a la iglesia que se ocupara de sus propios asuntos. Así que, naturalmente, la única manera en que la gente podía manejar eso era inventar una historia que involucrara ganado y arquitectura. En realidad, murió de un derrame cerebral en la cama, completamente vestida sin ganado presente. Pero el daño estaba hecho. El mito vivió porque la gente ama el escándalo más que la verdad, y Catalina, que ya era lo suficientemente escandalosa en vida, se volvió francamente legendaria en la muerte. Puede que no haya dormido con un caballo, pero absolutamente montó la historia como si fuera su dueña. Capítulo 8. Fredegunda de Neustria, la reina con la daga. Si pensabas que las reinas medievales solo se sentaban a hacer bordado y suspirar a la luz de las velas, permítanos presentar a Fredegunda de Neustria, una mujer que creía firmemente en el deber marital, la dignidad real y apuñalar a sus enemigos en el cuello. Nacida sirvienta, Fredegunda ascendió por las filas con el tipo de eficiencia que usualmente requiere carisma extremo o un recuento de cuerpos. En su caso, fueron ambos. Captó la atención del rey Chilpérico I de Neustria, un rey franco que ya tenía una esposa, pero no por mucho tiempo. Su primera reina murió misteriosamente poco después de que Fredegunda entró en escena. Sorprendente, verdaderamente.
La segunda esposa, Galsuinta, fue encontrada estrangulada en su cama no mucho después de casarse con Chilpérico. Fredegunda, ya firmemente en el favor del rey, negó la participación repetidamente, con ese clásico tono de «puedo estar sosteniendo una almohada, pero eso no prueba nada». Una vez casada con Chilpérico, Fredegunda no se calmó, escaló como mucho. Era conocida por mantener un cuchillo bajo su almohada, no simbólicamente, literalmente. Esta era una mujer que trataba la hora de dormir como una posible escena del crimen. Rival político envenenado, obispo dice algo grosero, desaparece misteriosamente. Sirviente se vuelve demasiado chismoso, ups, muerto también. Su enemistad con Brunilda de Australasia, su cuñada, se convirtió en leyenda. Las dos mujeres pasaron décadas librando lo que era esencialmente una guerra de chicas malas reales, pero con más asesinatos. Fredegonda una vez envió un asesino a sueldo para matar al hijo de Brunilda durante la misa. La sutileza no era su fuerte. Incluso después del muy sospechoso asesinato de su propio esposo, Fredegunda gobernó como regente para su hijo, Clotario II. Manejó la diplomacia, aplastó rebeliones y probablemente apuñaló al menos a una persona más durante la cena. No solo era temida, era respetada, principalmente por miedo. Y sin embargo, de alguna manera, murió pacíficamente en la cama, lo cual se siente como un error clerical en el gran guión de su vida. Fredegunda no solo dormía con cuchillos, ella era el cuchillo. Afilada, fría y siempre lista. Ella hace que la mayoría de las otras reinas en esta lista parezcan que estaban jugando con cucharas de madera. Capítulo 9. Ana Bolena, la seductora patrocinada por el Estado. Ana Bolena no nació para ser reina, nació para ser notada. Inteligente, elegante y fluida en el delicado arte del arqueo de cejas, sabía cómo comandar la atención en una habitación llena de hombres empolvados que pensaban que el latín los hacía irresistibles. Apareció en la corte inglesa de principios de 1500 como una tormenta de moda. No convencionalmente hermosa según algunos relatos, pero magnética en esa manera de «soy más inteligente que tú y lo sé». El rey Enrique VIII le echó un vistazo y prontamente olvidó que ya tenía una esposa. Desafortunadamente para la reina Catalina de Aragón, Ana no estaba interesada en ser solo la amante del rey. Apuntó más alto, como al nivel de corona. Enrique la persiguió durante años, escribió cartas de amor, que eran partes iguales obsesión y diario adolescente, y desgarró el país por la mitad solo para casarse con ella. Literalmente, creó la Iglesia de Inglaterra para poder anular su matrimonio y deslizar un anillo en el dedo muy ambicioso de Ana. Eso no es romance, eso es seducción patrocinada por el Estado. Una vez reina, Ana Bolena no se contentó con sentarse silenciosamente y producir herederos. Era de lengua afilada, opinionada y abiertamente desagradable para la mitad de la corte, principalmente porque decía lo que pensaba y no se desmayaba ante la adulación. También tenía la costumbre de molestar a Enrique en público, lo cual, aunque divertido, era un movimiento audaz considerando su historial con las esposas. Y luego llegó el problema. Ningún hijo, solo una hija, Isabel, quien luego gobernaría Inglaterra como una jefa, pero en ese momento era una gran decepción para un rey obsesionado con herederos masculinos. De repente, el encanto coqueto de Ana ya no era encantador. Los rumores comenzaron: affairs con cortesanos, incesto con su hermano, brujería, adulterio. La mayoría era absurdo, incluso para los estándares Tudor. Pero Enrique estaba aburrido y buscaba una salida, preferiblemente una con una hoja. Fue arrestada, se le dio un juicio que habría hecho sonrojar a un canguro y ejecutada por un espadachín francés especialmente importado para la ocasión. Porque si vas a asesinar a tu esposa, al menos sé elegante al respecto. Ana Bolena perdió su cabeza, pero no su legado. Sigue siendo la reina que jugó el juego largo, ganó el trono y lo perdió todo. Todo porque se atrevió a decir no antes de decir sí. Capítulo 10. Cristina de Dinamarca, la maestra del rechazo épico. Algunas reinas ascienden a través del escándalo, algunas a través de la seducción. Y luego está Cristina de Dinamarca, quien ascendió a través de la autopreservación y la habilidad de entregar una bofetada verbal sin manchar su lápiz labial.
Nació en la realeza danesa en 1521 y fue casada joven, procedimiento estándar en el siglo XVI, donde las adolescentes eran básicamente tratados diplomáticos ambulantes en vestidos de terciopelo. Su esposo, el duque de Milán, murió poco después, dejando a Cristina viuda a los 16 años, lo cual para una mujer noble era algo así como el sueño. Riqueza, independencia y nadie tratando de explicarte los impuestos durante la cena. Entra Enrique VIII, recienmente soltero, extremadamente impaciente y ya con una esposa menos, Ana Bolena aún se estaba enfriando, por así decirlo. Naturalmente envió un pintor de retratos para capturar la semejanza de Cristina y evaluar su idoneidad. Y Cristina, siendo políticamente astuta y para nada ansiosa de convertirse en la esposa número 3 o el objetivo número 3, miró la propuesta y famosamente respondió: «Si tuviera 2 cabezas, con gusto pondría una a disposición del rey de Inglaterra». Eso no es solo un rechazo, eso es un asado que debería estar tallado en mármol. Enrique supuestamente no se divirtió. Aún la persiguió por un tiempo porque nada dice romance como ignorar un insulto diplomático y seguir adelante con las negociaciones matrimoniales de todos modos. Cristina, sin embargo, permaneció firmemente poco entusiasta, posiblemente porque disfrutaba respirar. En lugar de convertirse en reina de Inglaterra y posible ejecución número 3, Cristina eligió una ruta mucho más segura: casarse con un duque que no decapitaba gente durante el desayuno. Vivió cómodamente, gobernó sabiamente y mantuvo su cuello intacto por el resto de su vida, lo cual, históricamente hablando, es una victoria. Más tarde actuó como regente, incursionó en estrategia militar y continuó coleccionando retratos porque a veces es bueno ser admirada sin una propuesta de un hombre con fetiche de espadas. Cristina nunca llegó al trono inglés, pero su cita se volvió legendaria. Es prueba de que a veces el movimiento más poderoso no es tomar la corona, es esquivarla por completo, preferiblemente mientras delibras una línea tan cortante que deje a los historiadores riéndose 500 años después. Margarita de Borgoña, el escándalo de las almohadas. Margarita de Borgoña no era el tipo de reina que esperarías que causara un escándalo nacional. Marcó todas las casillas correctas: linaje real, casada apropiadamente con el heredero de Francia, se veía genial en vestidos con ribetes de piel y no envenenó abiertamente a nadie en las cenas de la corte. Una esposa medieval modelo en el papel. Pero luego llegó el año 1314, cuando Francia descubrió que mantener a 3 princesas aburridas y sin supervisión en un castillo era una receta para chismes, bordado y actividades extramaritales. Margarita estaba casada con Luis, futuro rey Luis X, un hombre cuyo carisma era a menudo comparado con repollo hervido. Su matrimonio no era lo que llamarías emocionante, y Margarita aparentemente se cansó de leer salmos y pretender que las historias para dormir de Luis sobre la reforma fiscal eran seductoras. Entra el Affaire de la Tour de Nesle, un escándalo con un nombre tan dramático que suena como una telenovela medieval. Según los relatos, Margarita y su cuñada Blanca comenzaron a encontrarse en secreto con 2 apuestos caballeros normandos. ¿Dónde preguntas? En la Tour de Nesle, una torre real junto al Sena, convenientemente privada, ligeramente embrucada y aparentemente lo suficientemente a prueba de sonido para susurros cortesanos y comportamiento menos que cortesano. Los hombres finalmente fueron atrapados porque, y esto es real, fueron reconocidos por el patrón en sus fundas de almohada. Los sirvientes reales notaron que los caballeros tenían ropa de cama de lujo idéntica a la usada en las cámaras de las princesas. Así es, la caída de una reina fue desencadenada por robo medieval de almohadas, sin espionaje, sin veneno, solo malas decisiones de lavandería. El rey Felipe IV, suegro de Margarita y monarca reinante, no se divirtió. Los caballeros fueron torturados y ejecutados públicamente con estilo dramático. En cuanto a Margarita, fue arrojada a prisión en Chateau Gaillard, un lugar tan alegre como su nombre no lo es. Murió allí 2 años después, ya sea por enfermedad, asfixia o el hecho de que su esposo quería un borrón y cuenta nueva antes de convertirse en rey. La historia medieval es vaga en los detalles y sospechosamente silenciosa sobre si las fundas de almohada fueron devueltas. El crimen de Margarita no fue política, brujería o traición. Fue ser un poco demasiado encantadora en la torre equivocada, con los hombres equivocados y en la ropa de cama equivocada.
y en la Francia medieval, eso era suficiente para ser borrada. Capítulo 4. Isabel de Francia, la loba de Francia. Isabel de Francia tenía todo lo que una reina medieval podría querer: sangre real, una corona, zapatos franceses caros y un esposo que no podía soportar. Se casó con Eduardo II de Inglaterra en 1308. Era alto, apuesto y más emocionalmente disponible para sus favoritos masculinos que para su esposa, lo cual, en un matrimonio real, era complicado. Desde el principio tuvo competencia. Eduardo ya estaba muy apegado a un tal Piers Gaveston, un caballero encantador con estilo para la moda y la delicadeza política de un murciélago frugívoro. Eduardo le dio títulos, tierras y el tipo de atención que la mayoría de las esposas tenían que trabajar años para obtener. En el banquete de coronación, Gaveston llevaba más joyas que Isabel. Ella se dio cuenta. Gaveston fue al finalmente exiliado, llamado de vuelta, exiliado de nuevo y luego decapitado por nobles molestos que estaban profundamente poco impresionados con su delineador de ojos y arrogancia. Isabel podría haber derramado una lágrima real, o no. Pero justo cuando piensas que el drama marital alcanzó su punto máximo, Eduardo reemplazó a Gaveston por Hugh Despenser, un hombre tan codicioso e impopular que hizo a Gaveston parecer un picnic. Despenser no solo estaba en la alcoba del rey, estaba en el tesoro, el consejo y en todas las pesadillas de los nobles. Exilió a los aliados de Isabel, confiscó sus tierras y la insultó en público. Estrategia audaz: insultar a la reina. Históricamente imprudente. Para 1326, Isabel había tenido bastante. Tomó a su hijo, el futuro Eduardo III, y huyó a Francia, bajo el pretexto de diplomacia. Allí me encontró con Roger Mortimer, un noble con una vena rebelde, mandíbula fuerte y un estado civil muy disponible. Juntos Isabel y Mortimer lanzaron una invasión completa de Inglaterra. Sí, en serio. Una reina invadió su propio país con un novio y un hijo adolescente a cuestas. Funcionó. Eduardo fue capturado y depuesto. Y luego comenzaron los rumores. Eduardo II murió en prisión bajo circunstancias misteriosas. Un rumor particularmente gráfico sugiere que estuvo involucrado un atizador al rojo vivo. La mayoría de los historiadores ahora consideran que eso es una exageración, pero aún así las manos de Isabel no estaban exactamente limpias. Gobernó Inglaterra como regente durante varios años compartiendo poder y probablemente mantas con Mortimer, hasta que su hijo se cansó de observar y los derrocó a ambos, que en el retiro incómodo porque incluso una reina rebelde necesitaba un descanso eventualmente. Entró como esposa, salió como leyenda. Capítulo 11. María de Portugal, la suegra del infierno medieval. María de Portugal comenzó su viaje real como muchas mujeres nobles de su tiempo, reluctantemente casada con un hombre el doble de su edad, esperada a sonreír cortésmente e idealmente producir un heredero sin hacer demasiadas preguntas. Se casó con Alfonso XI de Castilla, un rey con gloria de campo de batalla, un ego del tamaño de Toledo y una amante que abiertamente prefería. No solo a puerta cerrada, exhibía a su amante Leonor de Guzmán como una esposa trofeo con una mejor historia de fondo. María comprensiblemente estaba menos que emocionada. Le dio un heredero legítimo, el futuro Pedro el Cruel, mientras Leonor le dio 10 ilegítimos y obtuvo la mayor parte del afecto real, las ventajas y los beneficios de vivienda. Después de la muerte de Alfonso, María finalmente tuvo su momento. Regresó a Portugal con su hijo adolescente, Pedro, e hizo lo que cualquier reina amargada y marginada podría hacer: aferrarse obsesivamente a su hijo como si fuera tanto apoyo emocional como estrategia de venganza. Los historiadores cortésmente lo llaman sobreprotector. Los menos corteses levantan las cejas.